Le hemos colocado al mensaje de la iglesia a Filadelfia, una iglesia que se compromete con su Señor. Una iglesia que se compromete con su Señor. Para nadie debería ser un misterio el saber que no hay iglesias perfectas. No lo existen. Como tampoco no hay familias perfectas. Todos los que nos congregamos en esta iglesia local, aquí en Elohim, somos hombres y mujeres que tenemos defectos. Y que si algo sale bien, no es porque seamos buenos o mejores, es la gracia de Dios operando en nosotros. Entonces, todas las iglesias en el mundo son imperfectas, ya que todas se conforman o se componen de hombres y mujeres redimidas por la sangre de Jesucristo. Y tratamos de caminar siguiendo la guía y la enseñanza de la palabra de Dios. Hay 7 mensajes a 7 iglesias en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y haciendo un resumen de las que hemos visto, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿se recuerdan cuál fue que Jesús le dio el mensaje a la iglesia en Éfeso? ¿Qué fue lo que le reprochó a esa iglesia en Éfeso? Que dejó su primer amor. Efectivamente. La iglesia de Éfeso, después de 30 años de su fundación, se escribe la carta que encontramos en Apocalipsis a esa iglesia, y después de 30 años Jesús les reprochó que habían dejado su primer amor. A la iglesia de Esmirna, el mensaje fue, o lo que les reprochó Jesús, es de que a Esmirna no le recriminó nada, como a la iglesia de Filadelfia. Fíjese qué dato. De las 7 iglesias, solamente a 2 iglesias no les reprochó su proceder, y una de ellas fue Esmirna, y la que vamos a ver el día de hoy es Filadelfia. A la iglesia en Pérgamo, Jesús les recriminó o les reprochó que habían dado lugar a la inmoralidad dentro de la iglesia, dentro de sus vidas, y habían aceptado doctrinas como la de Balaam, y habían servido de tropiezo para otras personas. A la iglesia en Tiatira también le reprochó que había permitido que fuera seducida por un espíritu de Jezabel, un espíritu del mundo. A la iglesia de Sardis, esta iglesia tenía una característica. En el mensaje que Jesús le dio a esta iglesia, le reprochó que tenía apariencia de viva, que era una iglesia viva, pero realmente estaba muerta. Profundo. A la iglesia de la Odisea le mencionó Jesús que parecía que era muy rica, pero realmente era pobre. Y a cada una de las iglesias le dejó un mensaje importante. La iglesia que vamos a ver el día de hoy, la iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna, son prototipos para la iglesia ideal. Y ese debe de ser el parámetro de la iglesia aquí donde estamos nosotros. Imitar el conducir de una iglesia como la que exalta el mensaje de la palabra de Dios, y poder crecer en esa línea y de esa forma exaltar a nuestro Dios. Efesios capítulo 5 versículo 27, dejo un apartado ahí. En lo que usted busca el pasaje de Efesios 5, 27, déjeme darle un poco de datos acerca de la ubicación de la iglesia en Filadelfia. De las 7 iglesias que les escribió un mensaje en Apocalipsis Jesucristo, esta es la iglesia más joven en cuanto a años de haberse instalado. La iglesia de Filadelfia fue fundada en Pérgamo por uno de los gobernantes de aquel tiempo en el siglo II antes de Cristo, y el nombre de quien la fundó fue Atalo. La palabra Filadelfia viene del vocablo griego que significa Filadelfos, que significa a su vez el que ama a su hermano. En Filadelfia era una ciudad en su tiempo de esplendor, donde había un culto a la idolatría, al dios Zeus y a la diosa Artemisa o Diana, y había un culto de inmoralidad. Uno de los fundadores de la ciudad, en cuanto a los rituales, había un hombre que se llamaba Bacán. Y este Bacán, donde viene la palabra bacanal,
Era un hombre que promovía las reuniones religiosas en adoración a la diosa Artemisa, y donde habían orgías durante su ceremonia que tenían ellos. Dentro de ese medio ambiente se levanta un grupo de cristianos, que Dios los levanta para que se levante una iglesia en ese lugar de inmoralidad. Nunca ha sido fácil el crecimiento de una iglesia, hermanos. Siempre ha crecido la iglesia en oposición. Usted y yo, donde estamos, tampoco ha sido aquí fácil el crecimiento en la iglesia en San Bartolo, Morelos. De hecho, somos de las pocas iglesias que se han sostenido por los últimos años aquí en San Bartolo, Morelos. Han habido algunos intentos de misiones, pero somos la única iglesia que se ha sostenido en la cabecera. Y esto nos habla de que hay una gran oposición aquí donde estamos. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso estas palabras que Dios quiere que tengamos presentes el día de hoy. Hablando de la iglesia que se levanta en cualquier lugar, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, ¿y qué, hermanos? Y sin mancha. Esa es la esencia de la iglesia, sin importar cuál sea el entorno el cual vivamos. Dios sigue hablando a la iglesia que seamos hombres y mujeres que glorifiquemos a Dios por encima de aquellas formas de vivir distintas a la palabra de Dios. En el siglo XXI, aquí donde nos encontramos, en este lugar, hay mucha inmoralidad, mucha corrupción, pero aquí Dios levanta a la iglesia Elohim para que seamos luz y sal de esta tierra, que seamos un grupo de cristianos los cuales con nuestras vidas honremos a Dios, de tal forma que seamos una iglesia gloriosa, como dice el versículo 27, una iglesia santa y sin mancha. La palabra santa significa apartada, separada para Dios. Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios, y lo felicito porque después de 6 días de trabajo es el día del Señor, y su deber como cristiano es estar aquí, para que alabe a Dios y para que Dios ministre su vida. Y también para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Hebreos capítulo, no lo busque, 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, no ha cambiado Cristo, ni va a cambiar. Pueden cambiar la sociedad, puede cambiar el pensamiento del mundo, pero el mensaje de Cristo será el mismo hoy y por la eternidad. Dicho lo anterior, vamos a Apocalipsis 3, versículo 7. El entorno de esta iglesia en Filadelfia, donde fue ubicada, era terrible en sus niveles máximos de inmoralidad que había en la gente que vivía en aquel entonces. Y esto nos habla, hermanos, una vez más, insisto en esto, nunca será fácil un entorno favorable para vivir para Dios. Siempre tendremos que remar contra corriente. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Pregunta, ¿quién es el responsable de la iglesia? En esta iglesia, ¿quién es el responsable? El pastor es el responsable. ¿Quién es el responsable en el hogar? Los padres de familia, comenzando por el esposo y luego por la esposa. Hay niveles de responsabilidad. Yo soy responsable delante de Dios para que usted como congregante tenga enseñanza, tenga alimento espiritual cada vez que se congregue. Ese es mi deber delante de Dios. Pero solamente lo tengo yo a usted aquí 1 hora y media a la semana. El resto de las horas de la semana usted está con sus hijos, y usted es responsable del alimento espiritual de sus hijos. Por cierto, se reúne con sus hijos, tiene tiempo para leer la Biblia, tiene un tiempo de devocional, porque es el deber de usted. No es suficiente con traer el gasto y cumplir y decir, aquí está para la semana, para los gastos. Tenemos que preocuparnos por el área espiritual de la familia, y ese es el deber de usted. Se lo recuerdo delante de Dios. Una iglesia no va a funcionar como Dios la ha diseñado, a menos que los que estamos como responsables llevemos a cabo la tarea. Y Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia, al responsable.
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y aquí está haciendo referencia a Jesucristo. Hay muchos pasajes que nos hablan que al que se refiere es a Jesucristo. Vamos a ver solamente uno de ellos, Apocalipsis 4, versículo 8, para darnos cuenta que quien está dando o de quien está hablando aquí es del mismo Señor Jesucristo. Ahora, en lo que usted busca Apocalipsis 4, 8, recordarle algo. Casi siempre tenemos en nuestra mente la escena de Cristo en la cruz del Calvario crucificado. Ese no es el fin de la historia de Cristo. El fin de la historia de Cristo es de que Él reinará por siempre, porque Él es Dios. Dice Apocalipsis 4, 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí habla del Mesías que regresará por segunda vez. Entonces, el mensaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, nos habla de Jesucristo. Vamos a volver al pasaje y ver la última palabra de Apocalipsis 3, 7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno, ¿qué, hermanos? Abre. Es decir, Jesucristo tiene la potestad para abrir la ventana de oportunidades para que el que escucha el mensaje del Evangelio sea salvo. Pero también tiene la autoridad para cerrar las oportunidades y decir: se acabó tu tiempo de escuchar el mensaje y te tocará entregar cuentas delante del Creador. En esta mañana, Dios, Jesucristo mismo, sigue abriendo la oportunidad para que los que escuchemos de su Evangelio tengamos la oportunidad de acercarnos y entregarle nuestra vida a Cristo en el caso de los que no son cristianos. Pero también esa oportunidad se va a terminar, hermanos. A veces veo que la iglesia de repente se acomoda y ve los cultos dominicales como algo cotidiano, rutinario, que cada domingo hay que ir al culto. No, no es así, aunque pareciera. Cada domingo es una oportunidad para que te pongas a cuentas con Dios y te prepares para el encuentro con tu Señor. Porque tú no sabes si el próximo domingo vas a regresar. Tú no sabes si el próximo domingo vas a estar aquí. Y si estás, en qué condiciones vas a estar. Entonces, dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno, ¿qué, hermanos? Abre. Vamos a ver un pasaje. Isaías 46, 9. Libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Usted me alcanza. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecha, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que ¿qué? Lo que quiero. Es decir, este pasaje nos habla que Dios es el que da las oportunidades y hace las cosas como Él quiere y como Él lo desea. Eso se llama soberanía de Dios. Él es Dios, Él es el creador inclusive de todos nosotros. Él es nuestro creador y Él decide cómo hacer las cosas. No va a ser a tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios que se establezca lo que Él ya determinó. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Y aquí les habla, a quien se está refiriendo, esa es la gente que piensa que Dios no tiene control. A ellos les dice: escuchen, duros de corazón. Ustedes que piensan que pueden hacer lo que quieran con su vida, déjenme decirles que yo, el Creador, soy el que determino la vida del hombre en esta tierra. Ese es el que abre y cierra la puerta cuando Él considera. Y ese es el mensaje que le está dando a la iglesia en Filadelfia. Vamos a volver al pasaje de Apocalipsis. Versículo 8. Yo conozco tus obras. No perdamos de vista que a cada iglesia le repite lo mismo. Eso es omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a ver 3 características de una iglesia que se compromete con Dios. Número 1, una iglesia que se compromete con Dios guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Una iglesia que se compromete con su Dios, está comprometido el hermano y la hermana en que la obediencia a la palabra de Dios sea siempre lo más importante en su vida. No nacemos siendo obedientes. Repito, no nacemos siendo obedientes, aprendemos a obedecer. Y tan solamente veamos el ejemplo de los hermanos que tienen hijos pequeños, 2, 3 años, los tienen que llevar de la mano y tienen que enseñarles a dar gracias, a pedir por favor, a ser respetuosos, atentos, porque si el niño no aprende desde pequeño, cuando crezca será un problema para la sociedad y va a terminar en una cárcel tarde que temprano. Por eso, padres, hermanos que tienen hijos pequeños, eduquen a sus hijos en el temor de Dios ahora que están pequeños, porque de grandes son problemas y son dificultades mayores. Job capítulo 23, versículo 12. La primera característica de una iglesia que se compromete con Dios es que tiene obediencia y guarda la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Job, un hombre que padeció mucho, sufrió, pero siempre Dios estuvo con él. Del mandamiento de sus labios, ¿qué? Nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y mire que Job sufrió. Job tenía razones para alejarse de Dios. Perdió sus hijos, se murieron, perdió su esposa, perdió todo su patrimonio, pero él dijo lo siguiente: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Es decir, tuve problemas fuertes, no me alcanzaba el dinero, iba todos los días al día, no tenía dinero. ¿Está conmigo? Job 23, 12. ¿Sí está ahí? Del mandamiento de sus labios, ¿qué? Nunca me separé. Y ahí podemos tener muchos problemas. Seguramente esta mañana usted llegó a la casa de Dios y tiene problemas de salud, tiene problema en casa con sus hijos, con el esposo, con el trabajo, con el dinero. Pero el deber del cristiano que tiene un compromiso con Dios es a no separarte, a no dejar de obedecer la palabra de Dios, porque eso glorifica su nombre, que seamos obedientes. Amén. Amén. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, era más importante mi vida espiritual que el propio alimento material. Y aquí encontramos a un hombre de Dios, Job, que puso en balanza lo material y lo espiritual. ¿Y qué pesó más? Lo espiritual. Y aquí viene un consejo, hermanos. Debemos de darle importancia al tema espiritual. La eternidad de tu alma es importante, porque estás de paso. Repito, estamos de paso en esta tierra. Es breve el tiempo y tendremos un día que partir de esta tierra. No se desviaron del modelo de obediencia, probando de este modo que ellos tenían un amor genuino. Juan 14, 23. La iglesia de Filadelfia tenía una conciencia y tenía una actitud de obediencia hacia la palabra de Dios. No permitieron que las circunstancias que las rodeaban como sociedad pudieran deteriorar su obediencia a su Dios. Se mantuvieron siempre firmes. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, ¿cuántos aman a Cristo? El que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Es decir, el amor a Dios es proporcional a tu obediencia a Dios. Y como pastor yo me doy cuenta, soy su pastor, y cuando yo los veo cómo se conducen en sus pruebas y luchas, pues me doy cuenta obviamente quién ama a Dios. Porque el que ama a Dios, por encima de lo que piensa y siente, se sujeta a Dios. Y el que no ama a Dios, no le interesa obedecer a la palabra del Señor. Repito, el amor de Dios es proporcional a la obediencia del cristiano a Dios mismo. Si lo amas mucho, vas a obedecer mucho. Si lo amas poco, poco vas a obedecerlo. Y si no lo amas, no te va a interesar la palabra de Dios. Se escucha fuerte, pero es el mensaje de la palabra.
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama, obviamente, ¿qué pasa? No guarda la palabra, no le interesa, no la obedece, escucha el mensaje en la iglesia, sale de la reunión y vive como siempre ha vivido, de espaldas a Dios. El que no me ama no guarda mi palabra. Ahí la palabra guardar es obedecer. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, Cristo elogió a la iglesia en Filadelfia por no haber negado su nombre. Por no haber negado su nombre. ¿Y sabe qué es? Es una prueba constante que vivimos los cristianos cuando vivimos circunstancias y somos puestos a prueba. En la semana me pasó algo que me tuvo pensando después de que sucedió. Iba en la calle y de repente en Atlacomulco, en el centro, y caminaba mucha gente y un joven le estaba pegando a una muchacha, a una joven que era su novia, y estaba llorando ella. Y todos pasaban, yo iba con mi hija y no me pude pasar sin hacer algo. Me detengo y hablo con el joven. Le digo, ¿qué está pasando? Joven como de 28 años, más alto que yo. Y comencé a hablar con él. ¿Cuál era la razón por la cual estaba pegando a la joven? Yo le pregunto a la pareja, ¿todo bien? Y me dice la joven, no, me está pegando. Yo me detengo, comienzo a hablar con el chico, con ellos, la gente seguía pasando. Y llega un momento que persuadí al joven, se puso pálido, le devolvió lo que le había quitado a su novia y se echó a correr. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué vio en mí? ¿O qué sucedió? La joven, obviamente, pues agradecida, ¿no? Gracias. Hermanos, no podemos ser del montón. Ahora tampoco digo que usted también lo vaya a hacer, porque bueno, sabe que en este mundo las cosas están complicadas. Pues yo hablo de mi experiencia. Yo vi la situación y no me quedé al margen de. Después recapacité, pero en su momento dije, algo pasa, vamos a atender la situación. Hermanos, podemos negar a Cristo en las circunstancias, hacernos de la vista gorda, como se dice coloquialmente. Pero la palabra de Dios elogió a la iglesia de Filadelfia que no negó su nombre, tuvo paciencia. Apocalipsis 14, versículo 12 y 3. Cristo elogió a la iglesia en Filadelfia porque los miembros de esa iglesia habían guardado con paciencia la palabra. Dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? Los santos aquí son los cristianos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y eso siempre va a reconocerlo Cristo, hermanos. Va a elogiar cuando usted, en medio de la sociedad en la cual vive, se apega a la palabra de Dios. Aquí está hablando en el tema de la gran tribulación. Y aún en la gran tribulación había gente que amaba y tenía temor de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas, ¿qué, hermanos? Siguen. ¿Por qué siguen? Porque seguiremos recordando a esos hombres y mujeres que con sus vidas obedecieron a Dios. Si algunos de ustedes parten antes que mí de esta tierra, yo me acordaré de aquellos que aman a Dios, que aquí están al pie del cañón, que cuando les llamo a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, porque les he llamado a esa hora, a las 6 de la mañana, siempre me dicen, pastor, ¿en qué le puedo apoyar? Hay quienes no me contestan, pero hay quienes que cuando yo les marco, están dispuestos, pastor, ¿qué hago? ¿Qué resuelvo? Y los tengo aquí mis oraciones y mi corazón. Nunca lo había dicho, hoy se los digo. Volvamos al texto. Apocalipsis 3. Yo conozco, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué dice, hermanos? Mi nombre. Entonces vemos a una iglesia que siempre guardó la palabra y guardó el nombre de Cristo en medio de la adversidad que estaba viviendo en ese lugar. Esa iglesia siempre mantuvo su fe delante de Jesucristo y se mantuvo firme en todo momento. Sigamos leyendo el pasaje. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, en la congregación había algunos que se pasaban por ser judíos. Si podemos aplicarlo, aquellos que vienen al templo y se hacen pasar por cristianos, pero no son cristianos. Viven una vida totalmente ajena a las cosas de Dios. Cristo les dice a esos que se hacen pasar por judíos, dice el versículo 9, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Hermanos, este mensaje es profundo para aquellos que aparentan ser lo que no son, porque vendrá Cristo y traerá una palabra que los confrontará a ellos de una manera contundente. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, versículo 2. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de, ¿qué, hermanos? De hablar. Y aquí vemos a cristianos en la iglesia en Colosa, que en medio de la adversidad pasaban y mantenían una actitud de oración y de acción de gracias. Yo sé que es difícil darle a Dios gracias cuando las cosas no caminan bien, pero darle a Dios gracias también, hermanos, podemos reconocer de que Dios tiene control de nuestras circunstancias. Y es posible que esta mañana quizás llegues cargado a la iglesia y tengas problemas y quizás dificultades, pero ¿sabe qué, hermano? Dele a Dios gracias porque Él está con usted. Porque a pesar de lo difícil que es lo que está viviendo, Dios no lo ha dejado. Dios está con usted. A veces cuesta entender esto del cristiano. ¿Cómo agradecerle a Dios cuando las cosas realmente no están bien? Pero darle a Dios gracias, hermanos, es reconocer que a pesar de lo difícil que estamos viviendo, Él está con nosotros y Él nos cuida. Y tenemos que tener siempre presentes eso. Había un grupo en la iglesia en Filadelfia que aparentaba ser lo que no era. Segunda característica de la iglesia es de que no negaban su nombre, se mantenían firmes. Primero obedecían y luego sus convicciones estaban firmes, estaban afianzadas en las cosas de Dios. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo siempre en mente nosotros. Vamos a ver una cita para apoyarnos. Mateo 10, versículo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Voy a leerlo un poquito atrás. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aquí habla del tema de la persecución por causa del evangelio. 18. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí Jesús les está adelantando a sus discípulos que por causa de vivir para Cristo, ellos serán rechazados. Hoy vivimos eso mismo, hermanos. Por ser hombres y mujeres que amamos y tenemos temor a Dios, la gente nos rechaza, nos aíslan. En el trabajo no se quieren juntar con nosotros, nos hacen bullying por eso, hermanos. Pero mire, si es por causa de Cristo, no importa lo que venga. Amén. Honramos el nombre de Dios. Aleluya. 19. Más, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué, hermanos? Y este es el mensaje esta mañana para usted y para todos de parte de Dios. Mantenerte firme hasta el final. No tires la toalla. No tires la toalla. Y cuando hablo tirar la toalla, habla de rendirte. No te rindas como cristiano. Mantente firme. Aunque piensas que estás solo, Cristo está con todos nosotros. No tires la toalla en tu relación, en tu matrimonio, con tu responsabilidad con tus hijos. No tiremos la toalla, hermanos. Perseveremos. Tomados de las promesas de Dios. A veces pareciera como que es más fácil soltar que abrazar. Pero la palabra de Dios dice en este mensaje: y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas tenemos que perseverar hasta el fin, y este será salvo. Es decir, una evidencia de alguien salvo es que se mantiene firme. Me gustaría que los que hoy estamos permanezcamos hasta que Dios nos llame a su presencia en la iglesia, sirviendo, estando al pie del cañón. A los que somos contemporáneos, que podamos ir envejeciendo en las cosas de Dios, sirviendo a Dios. Y a los jóvenes de igual forma, a los que se van casando, se mantengan firmes en las cosas de Dios, porque de esta forma vamos a mostrar con nuestra vida de que estamos preparados para la eternidad.